Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes en una nueva entrega de nuestro programa de día miércoles. Hoy nuestro programa número 49, 25 de noviembre. Otra vez aquí como siempre en FM Signos, la 92.5 desde la localidad de Munro para todo el corredor norte de provincia de Buenos Aires y Capital Federal. En un 25 de noviembre aciago, triste por noticias que ya sabemos y que vamos a desarrollar también en nuestro programa. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes, Daniel, Sebastián, Juan Manuel, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y sí, realmente es un día triste. Cada vez que se pierde una vida es un día triste, y Maradona, más allá de todos, fue y será un icono del fútbol para todos los argentinos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, es un día bastante especial. Ya vamos a hablar de este tema en nuestro tercer bloque. Agregaría, si me permitís, un icono del fútbol, pero creo que fue mucho más que eso, en el sentido de la simbología que tiene Maradona como guerrero, como luchador y como amante de esta querida celeste y blanca. Pero también tenemos un tema muy fuerte que se desarrolló en los últimos días, que me gustaría que empieces a contarlo vos, Ana, respecto del tema de la educación en Ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? Sí, yo no sé si habrán escuchado en este caso la ministra de Educación de Capital Federal, días pasados, creo que fue exactamente la semana pasada, era 6 o 7 días, Soledad Acuña, hizo algunos comentarios bastante desafortunados con referencia a los maestros. Decía que la docencia se ejerce después de haber fracasado, o se elige después de haber fracasado en otras carreras. A lo mejor eligen 3 o 4 carreras, y ahí, como fracasan en esas otras carreras y ya son grandes de edad, se dedican a la docencia. Habría que ver si fue desafortunada o simplemente se le escapó lo que realmente piensa. El término desafortunado es un poco inocente. No, sin duda, Sebas, es lo que realmente piensa, porque además redobló la apuesta cuando dice: provienen de muy bajo nivel socioeconómico y cultural. O sea, además agregó, por eso digo que obviamente es lo que piensa Sebastián, por eso agregó también que los padres de muchos de los alumnos de los colegios públicos adoctrinan a sus hijos desde la ideología que tienen. Y entonces los llamó o los instó a que hagan una especie como de policías o de espías de sus propios hijos y denuncien a los maestros, a los docentes. Realmente tenés razón, es todavía ser leve decir que fue desafortunado, es realmente nefasta su opinión. Y creo que es un ataque brutal en contra o hacia los maestros, diciendo, obviamente que los educadores transmiten a sus alumnos ideologías políticas o doctrinas políticas. Y no salió nadie a defenderla. Salió, sí, no sé. Sí, salvo los que ya saben. No, salieron a defenderla y a apoyar. O sea, yo creo que mínimamente, es mi creencia personal, que mínimamente deberían haberle pedido la renuncia, porque es grave. Es ministra de Educación. No es una barbaridad, es una barbaridad que haya hecho este ataque. Salieron desde las redes sociales a pedir la renuncia, salieron desde todos los
delegaciones, delegados de sindicales, de CETERA, grupos sociales, exactamente, a repudiar organizaciones de derechos humanos también. Claro. Sí. Yo creo que los maestros, el ser maestro se elige, o el ser educador se elige desde la vocación, desde que sos chico. La mayoría de los maestros que yo conozco es como que siempre han querido ser, no, mejor dicho, no han querido ser otra cosa que maestros. Y es tampoco vamos a decir que es una actividad altamente remunerada como para que se dediquen a eso. Hay que ser bastante altruistas para ser maestros y educadores hoy, ¿no? Especialmente por eso. Claro. Le da un doble valor. Claro. En la boca de un funcionario público, y con el agravante de ser nada más y nada menos que ministra de Educación, no puede expresarse de esta manera. Para mí es una barbaridad, ¿no? Volvamos. Merecía que el gobierno, que salió a apoyar los dichos de la maestra, tanto sea Larreta como, bueno, el perejil de Tutti Comida de Macri que hizo, también fue a defenderla. El gobierno, estoy hablando de Larreta, el gobierno de la ciudad. Y estoy hablando de Macri, de Juntos por el Cambio, porque ella viene desde esa ideología política. Por eso dije perejil de Tutti Comida, siempre que puede meter la cuchara, y salió a defenderla. Defender lo indefendible, en este caso es indefendible, ¿no? Y lejos de pedir disculpas, redobla la apuesta cuando vuelve a ratificar todas estas palabras, porque ella misma dice que son sus convicciones. O sea, realmente estamos un poco equivocados, ¿no? Si pensamos así. ¿Y qué dijo el sindicato? El sindicato dijo lo que yo te comentaba recién, que el maestro es maestro por vocación, y que la verdad que haberse referido a los maestros de esa manera es casi un acto brutal, un acto criminal, un acto de barbarie. Exactamente fueron las palabras. Mirá, yo tengo algunas cosas que traje para aportar a lo que vos estabas diciendo, porque te veo indignada respecto del tema. El aporte que recién hacía Sebastián en cuanto a que esto es lo que realmente piensa esta bruta, esta ignorante, es tal cual lo dijo Sebastián. Yo recuerdo que esta gente mediocre, ignorante, que se piensa que uno es importante o inteligente porque tiene plata solamente, ha dicho que muchos caímos en la escuela pública. También han dicho algunos de sus secuaces que ¿para qué se van a hacer tantas universidades en la Argentina si después no van a terminar los estudios? Claro, es la misma persona que dijo que los pobres casi nunca llegan a la universidad. Los pobres nunca llegan a la universidad, exacto. Es una barbaridad. Entonces yo quiero recordar, porque a mí me ofende realmente. Esta incapaz, esta ignorante me ofende. Yo pregunto, ¿dónde estudiaste vos? Pero yo te cuento, por eso iba a hacer mis hijos estudiaron una recorrida, pero así, rapidongas. No, yo hice la escuela primaria en la escuela primaria y la escuela secundaria en dos colegios distintos de Villa Adelina, una en la escuela número 20 y la secundaria en la media número 2 de San Isidro, pero que está ubicado en Villa Adelina, también a una cuadra de la estación. Y estoy orgulloso, las dos son escuelas públicas, estoy orgulloso de haber estudiado ahí. Y fíjense qué tan orgulloso puedo llegar a estar, que hasta puedo nombrar, y no me resultó difícil acordarme, 3 profesores que tuve, ejemplo, que los digo al azar porque hasta los quiero recordar con afecto, y qué lindo que algún familiar pueda quizás escuchar este programa. Ejemplos de docentes en escuela pública como Marta Echeverría, como Eduardo Ciocia, como Marcelo Milló. Son los 3 que me vinieron a la mente rápidamente. Yo no caí en la escuela pública. Gracias a Dios pude estudiar en la escuela pública, y eso me permitió tener una visión nacionalista de la educación, una visión autóctona, una visión soberana de la educación, y no como tiene esta gentuza que se piensa que tener educación y ser intelectual y ser educado es saber la historia, no sé, de Francia o de Inglaterra del siglo XVIII. La verdad que eso no me dice absolutamente nada.
Y lo que traje, y es bastante fuerte pero ejemplificador, es una carta cortita que un docente de la escuela pública le escribe a esta impresentable Soledad Acuña, en donde este señor llamado Horacio Daniel Casas, docente, insisto, le dice a la ministra: hoy me entero, gracias a la ministra de Educación, que soy viejo fracasado de otra carrera, pobre y de bajo nivel cultural. Gracias, ministra, pero permítame intentar una pequeña defensa. Le dice: punto A, soy grande, es cierto, pero no es por voluntad propia. En todo caso, si mis padres viviesen, habría que preguntarles a ellos por qué me parieron hace tantos años. En el punto B le dice: no he fracasado en otras carreras, y si eso hubiese pasado, ¿es ilegal? ¿No sería muy meritocrático intentar más de una vez? ¿Usted siempre, ministra, ambicionó ser alguien tan despreciable como lo es hoy? ¿Intentó ser peor y no pudo hasta que apareció el macrismo y encontró entonces su lugar? En el punto C, Horacio Casas le dice: en su visión de la riqueza y la pobreza, seguramente soy pobre, Soledad Acuña. Porque para usted, si no me equivoco, ser pobre es no tener dinero. Yo le pregunto porque para mí una persona como usted es pobre, o mejor dicho, una pobre persona, tan pobre que solo tiene dinero. Son distintas visiones de la pobreza, ¿no? Y en el punto D, finalmente, Horacio Casas le dice: y por último, la invito a un debate en vivo para hablar de educación, de historia o de temas generales, cuando usted quiera y en donde usted quiera, para así, en todo caso, poder medir el bajo nivel cultural de una manera más justa. Porque la verdad, y finaliza diciendo Casas, que una macrista hable de nivel cultural con tanta liviandad causa un poquito de escozor. Que una macrista se atreva a poner en discusión el nivel cultural de un trabajador o trabajadora de la educación pública en Argentina hace realidad aquello de que los patos les tiran a las escopetas. Esta fue una carta que me impactó porque está escrita desde la ira, desde la tristeza, desde la bronca de un docente de muchos años en la escuela pública que se sintió altamente agredido por estas palabras que vos acabas de decir de la ministra de Educación, que está ostentando un cargo que no merece, no está capacitada para eso. No sabés que es ministra de Educación, pero es licenciada en Ciencias Políticas, o sea, quizás encima habla desde su visión de la licenciatura de una carrera que no tiene que ver con la docencia. O sea, ¿cómo puede entender a un docente si vos no sos docente, ¿no? Y en cuanto a la escuela pública, yo viví en Capital cuando mis hijos eran chicos, y era la época de Cristina y Néstor, y mis hijos eran chicos. Iban a la escuela pública, con maestros de escuela pública. Nunca, jamás, fueron adoctrinados ideológicamente por ninguno de sus maestros. Ambos en distintas escuelas públicas. Empezaron su escuela secundaria también en la capital. Nunca ningún maestro los adoctrinó, desde ninguna ideología. O sea, entonces, ¿cómo con tanta liviandad vos podés decir semejante atrocidad? Porque quien elige una carrera y fracasa en esa carrera y elige otra, es un valiente. Porque seguir estudiando aún de grande es de valientes. Y si vos te equivocaste en una carrera, es de valientes empezar otra, ¿no es cierto? Y querer ser cada día alguien mejor, alguien con más iniciativa y buscarte una mejor posición dentro de la sociedad. Sí, Sebastián. Sí, yo creo que lo del adoctrinamiento, o como ella lo entiende, se debe referir a la resistencia, la fuerza de resistencia que hay en el ámbito público. Es una cuestión ideológica que te lleva automáticamente a eso, no porque los maestros en sí mismos le transmitan algo a los alumnos, sino por las cuestiones de las protestas, de las marchas, del Estado frente a las cuestiones empresariales privadas. O sea, es una cuestión ideológica que no es que los maestros la quieran transmitir voluntariamente, sino que está presente como flotando en el aire de alguna manera. Claro. Es como cuando uno va a la facultad pública y también ve a la militancia y eso. No, pero eso lo hizo en clara referencia al peronismo. Sí. Al peronismo, porque después lo deslizó. Entonces a eso me refería yo cuando no he tenido ningún caso, ni de los míos, ni de gente amiga, ni de conocidos que hayan recibido doctrina política en la época incluso del mismo kirchnerismo.
Y sí, lo que vos decís, bueno, es una realidad. Las máquinas, todo eso se ve en las facultades públicas. El ámbito mismo. Pero esta señora también estudió en una facultad pública. Sí. Estudió en una facultad pública, entonces. No sé. ¿Estudió en una facultad pública? Sí, estudió en una facultad, la UBA. Estudió en la UBA, entonces. Por una traición. ¿Ni de qué lugar habla? Claro, en vez de ser agradecida a la escuela pública, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces, estudió en la UBA. Los aranceles gratuitos de la UBA, o sea, ella no pagó porque la bueno, escuela pero ella pública es sin cargo. tal vez hizo una carrera de movida y la siguió, no es que hizo. Claro, no se recibió de grande. No, pero o sea, entonces. ella critica lo que se recibe pero de entonces grande. Soledad Acuña me debe plata a mí, porque yo pagué de mis impuestos y esta impresentable, ignorante y mediocre estudió gracias a mis impuestos en una universidad pública. Y sin duda, lo mejor que podría haber hecho Larreta es disimuladamente, o de frente o por detrás, haberle pedido: mira, vos la verdad no puedes estar por este cargo, ¿no? Claro, No apoyarla porque estás ir en contra de los maestros, de los mismos que te votaron además, porque muchos de los maestros estoy seguro que habrán votado a Juntos por el Cambio. Claro, pero vos sabés que... Ahora estarán juntos. Pero vos sabés que tanto Larreta como Macri piensan exactamente lo mismo que Acuña. ¿Por qué le pedirían la renuncia? A mí me parece muy inocente cuando uno dice, le deberían pedir la renuncia. A mí no hubo absolutamente ninguna intervención o reportaje en donde Larreta o Macri hayan salido precisamente a decir, no, la verdad que se equivocó Acuña. Ni ellos dos, ni Bullrich como jefa de partido. Tal cual. Entonces, yo quiero marcar sí, algo... Bueno, pero si vos sos políticamente correcto, o sea, sos políticamente correcto, sos agradecido a tus votantes, no podés permitir que agreda de esta manera brutal, de esta manera insensata a los docentes. Yo no quiero, entiendo por dónde viene. Bueno, quiero marcar lo que acabas de decir, sí. Esta agresión a los docentes. En mi opinión, y trato de bucear en mi memoria, yo no recuerdo un gobierno, ni siquiera el gobierno de la dictadura militar, donde se haya atacado tan agresivamente, tan violentamente a la educación pública y los docentes. Sinceramente, ojalá me esté equivocando, yo no recuerdo un gobierno, salvo el de Macri, un movimiento, un partido, en donde se haya atacado tan permanentemente a los docentes. O sea, a nivel económico y conceptual, hasta la dictadura sería más patriótica que el Macri y sus amigos, digamos. Probablemente. Y yo les recordaría... Varios lo han dicho. Quiero comentarles para cerrar el bloque, si me permiten, algo de Paulo Freire, pero que tiene que ver con el tema, pero leí algo por ahí que me dejó pensando. Una persona que en las redes sociales habla, entonces, si Acuña habla de que no tenemos que adoctrinar más a los chicos, yo voy a hacerle un juicio al Estado, dice este señor, porque durante 100 años me adoctrinaron con la historia oficial de Sarmiento y Mitre. Y la verdad que es una visión muy inteligente de esta persona que dijo eso en las redes sociales. Quiero cerrar con un tipo luchador, un docente ejemplar brasileño, del cual ya hemos tomado debida nota en Voces Disidentes, que también hablando de los maestros, y esto tiene que ver con precisamente una respuesta que parece ser que Paulo Freire desde la ultratumba vino y se la está diciendo a Soledad Acuña. Dice Paulo Freire que el maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro, según Paulo Freire, voz disidente maravillosa, el maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando nada más y nada menos que transformaciones sociales. Quería compartir esto de Freire porque a mí me motiva, me mueve un montón de cosas y pareciera ser una respuesta a Acuña. Vamos a nuestra primera pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica.
México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Estamos escuchando a Queen haciendo Los Siete Mares de Rai, que es el nombre en español de este tema. Bueno, esta fue la primera canción exitosa de la banda, de un tema de 1973, ¿no? Recordemos que ayer, casualmente, ¿no? Esto es una casualidad, aunque no lo crean, se cumplió un aniversario también del fallecimiento del gran Freddie Mercury. Bueno, resulta que este es uno de los temas, probablemente el menos conocido de todos los hits, de los grandes éxitos de Queen, ¿no? Diría que es uno de los menos conocidos, pero según la banda fue el tema que lo llevó al estrellato mundialmente. O sea, antes de este tema, ellos habían tenido una gira poco trascendente, en ese entonces no eran muy conocidos, y de hecho un episodio bastante humorístico en donde varios periodistas fueron a esperarlos, a esperar a la banda al aeropuerto, ¿no? Confundidos porque esperaban que viniera la reina de Inglaterra, o sea, escucharon Queen y pensaron que era otra cosa. Bueno, una gran decepción.
Después también lo que se puede decir es que, bueno, la banda obviamente tuvo estos coros, estas grandes influencias de la música operística, ¿no? Este sonido de ópera, también elementos del heavy metal y cosas también más finas como el rock progresivo, o sea, una mezcla de géneros y de estilos, y también fueron pioneros en otras cosas como, por ejemplo, en el modo de hacer recitales, ¿no? La iluminación activa y la iluminación móvil, las bombas de humo y todas estas cosas que caracterizan a los recitales de rock fueron pero por primera vez experimentadas por Queen, ¿no? Una de las bandas pioneras en estas cosas. Y bueno, y también cómo olvidar la espontaneidad de Freddie Mercury sobre el escenario y su comunicación con el público, la cual hizo historia. Bien, ahora vayamos a lo otro, al análisis social de toda la semana, ¿no? Obviamente, bueno, relacionado también con lo que traté la semana pasada. Yo lo que veo es que no solamente en Argentina, lo estamos viendo en distintas partes del mundo, hay un problema con el sistema democrático, con lo que se llama democracia, más allá de que uno pueda considerar que el sistema funciona democráticamente o no, con este sistema entendido generalmente llamado denominado democracia liberal, que es como se le suele llamar, donde generalmente el mercado domina la mayoría de las cosas y los políticos están de adorno, muchas veces no influyen demasiado, no se espera demasiado de los políticos. Generalmente hay un acuerdo de todo el mundo de que las dictaduras no son buenas y hay que alejarse de las dictaduras, pero a su vez la democracia no termina de dejar conforme a la gente y nadie espera que los políticos cambien demasiado las cosas. Hay una sensación de resignación, de decir, bueno, voy a votar porque es lo que hay, o ni voy a votar, y no espero demasiado de ellos, independientemente del partido político. Entonces hay una especie de crisis también del sistema democrático, en el sentido de que no se sabe ahora para dónde vamos en el mundo, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que mucha gente tiene, incluso muchos especialistas o gente que analiza la sociedad y la política, es que la democracia tiene que empezar a funcionar de otra manera, tiene que dar respuestas realmente a la gente, y que si los políticos no solucionan estas cosas, lo que va a ocurrir como consecuencia es que empiecen a haber corrientes o movimientos sociales que no se esperaban y que son bastante delirantes. El triunfo de ciertos movimientos delirantes, como podría ser los liderazgos de gente que es muy peligrosa para la sociedad, como el señor Javier Milei, por ejemplo, que me parece un gran peligro para el país. Que gente como esta empiece a tener visibilidad en los medios y mucha gente lo vea como una especie de héroe, de salvador del mundo, una especie de semidios, a mí la verdad me preocupa bastante. Y bueno, creo que este tipo de liderazgos lo que vienen es a coronar un movimiento que ya venía gestándose desde antes, ¿no? Es decir, ese movimiento existía, esas ideas estaban, pero no había aparecido un líder, alguien que las representara verdaderamente de esta manera, ¿no? Entonces de repente un día aparece un líder, como en este caso podría ser Milei, o otras personas de otras ideologías, que representan lo que mucha gente piensa, lo que un sector de la sociedad piensa, y esos liderazgos ganan muchos seguidores porque esas personas estaban esperando que apareciera un líder así, hasta que apareció, ¿no? Es lo mismo que se dice de Macri cuando se dice el macrismo existía antes de que Macri. Macri simplemente llegó como un pretexto para coronar, para atrapar a las personas que creían en esas mismas ideas. Me hace un poquito de ruido que lo llames líder. Sí, líder para quienes lo siguen. Eso es un líder, nos guste o no. Así como Macri también puede seguir agarrar gente y no porque haya hecho... Los líderes no son necesariamente buenos. No, eso es lo que iba a decir también. Esto de los liderazgos no tiene que ver con una cuestión de representar ciertas ideas, ¿no? No tiene nada que ver con el talento, ni con ser un buen tipo, ni con... No, de hecho a mí me parece un irresponsable esta persona. Pero no importa, tiene que ver con que mucha gente tiene fe en él. Y lo sigue y tiene casi como una especie de secta. O sea... Por eso hablo de que no es un tema menor. Ahora, todas los liderazgos tienen que ver también con ideas que se vienen gestando desde antes. Mucha gente también dice, con respecto al kirchnerismo, el kirchnerismo ya existía, o el peronismo ya existía antes de Cristina y Néstor, en el caso del kirchnerismo, y en el caso del peronismo, antes de la llegada de Perón. Es decir, las ideas y los movimientos sociales existen. Aparece de repente un líder que logra... Que lo impulsa. Logra como... ponerle al moño a eso, que ya estaba de antes. El tema es que cuando hay movimientos ideológicos delirantes, que no proponen ninguna solución, o que se basan en el odio a algo, y no en buscar soluciones, ¿no? Entonces, este liderazgo, bueno, vuelvo a decir, no está relacionado con la capacidad del líder.
Ahora, sí. No, te iba a decir que de hecho hay líderes, se ve mucho el tema de líderes en las sectas religiosas, en los líderes religiosos, ¿no? Sí, que es un ¿Te acordás? liderazgo. Hubo uno que fue, que hizo un suicidio en masa, ¿te acordás? Sí, inolvidable. Sí, no recuerdo el nombre ahora, pero era bueno. Era me de una parece que secta te referís a donde estuvo involucrado Roman Polanski, el director de cine. No, hay hubo distintos casos. Ella lo diría por ahí. no. Charles Manson es ese que. No, el que vos decís es Charles Manson. Sí, el que yo digo es sí, un líder de una secta ya religiosa. sé quién es. Pero no recuerdo el nombre, que hizo un acto multitudinario y de hecho con él Sí. murieron muchísimas personas. Él se dijo que se iba a suicidar en público, que no se suicidó él, sino que suicidaron los de alrededor. Sí, habrá habido varios ejemplos. Pero digo, o sea, tanto en la política como en la religión, como en lo que uno quiera, el tema es que puede haber gente que gane muchos seguidores y, aunque sean minoría, el tema es lo que generan. Entonces, claro, hay un vacío y de repente aparece un líder que llena ese vacío. Mucha gente estaba esperando que llegara esa persona y llegó. Claro. Bueno, ahora lo que ocurre es que si la democracia no da respuesta al sistema democrático que tenemos y los políticos no hacen lo que tienen que hacer, mucha gente que no está conforme con el sistema espera, cae en cosas insólitas, ¿no? Como diciendo, bueno, todo esto falló, probemos con esto nuevo, ¿no? Y quizá no es nuevo, pero es algo distinto a lo demás, entonces caen en eso, ¿no? Entonces tiene que ver con votar a lo que es distinto. ¿Por qué votas esto y por qué es distinto a lo demás? No sé si es bueno o es malo, pero lo veo distintos. Es como cuando hablábamos de España y la gente que votaba a la izquierda y que de repente vota al partido Vox de extrema derecha y dice, ¿por qué votas a Vox? No sé, porque hablan distinto a lo demás. Me parece que son como distintos. Bueno, está bien. No sé qué son, pero lo voto porque lo otro ya sabemos que es más de lo mismo. Entonces Claro. Tiene que ver con una cuestión de eso y esto obviamente no se puede Se vota separar. por opción, no por convicción, digamos. Sí. Pareciera más una ruleta rusa eso, ¿no? Sí, y no lo puedo separar esto del triunfo del ignorante de Bolsonaro, que ya es bueno, sin comentarios. No merece comentarios. Sí, triunfos como este son insólitos. Bueno, tiene que ver con eso también. Y todo bajo la idea de queremos un cambio, no importa qué cambio, que venga el que sea, ¿viste? Bueno, una cosa así. Entonces muchas veces aparecen estas soluciones no democráticas, que suelen ser regímenes o bien de tendencia fascista como Bolsonaro, o sociedades con valores ultra individualistas donde cada quien tiene que velar por su propio bienestar, al estilo Milei, ¿no? Odiamos al Estado, odiamos a la autoridad, odiamos todo, cada uno que se salve quien pueda, cada uno en la suya, y que no exista mala solidaridad, que es lo que promueven muchos. Sí, ya que estás hablando de Milei, la verdad que simplemente porque lo nombraste, pero él siempre dice que los políticos no sirven para nada y que son una carga para la sociedad y que el Estado no sirve. Le recuerdo a quienes a veces lo escuchan y dicen, a ver qué dice este tipo, que este señor Javier Milei se quiere presentar en las próximas elecciones parlamentarias del año que viene, del 2021. Es decir, él mismo ataca a los políticos y ahora él se quiere presentar con un partido propio, un movimiento propio. Quiere destruir al Estado desde adentro. O sea, Claro. si vos decís que El todo extremo del mentira, liberalismo, todo ¿no? robo, los políticos no sirven, pero resulta que te vas a querer meter como legislador. La verdad que no es otra más de las incongruencias de este hombre. Bueno, Sí. y después otra cuestión, cambiando un poco de tema, un par de cosas que se estuvieron reflexionando esta semana y que yo voy a hacer una reflexión de una reflexión, como muchas veces hago. Bueno, se habla sobre el problema de, cuando siempre se hablaba, por ejemplo, del lawfare mediático, la persecución mediático-judicial al kirchnerismo y demás, había algo que se estuvo diciendo, ¿no?, en estos días, de que los tipos que armaron causas, o sea, periodistas, ¿no?, que armaron hicieron todo un montaje, ¿no?, culpando a personas de cosas que no estaban comprobadas por la justicia, o que había cosas muy turbias ahí, sin pruebas, se culpaba a alguien sin pruebas. Resulta que esta gente, muchos periodistas que de alguna manera se vendieron, o sea, que no eran objetivos, no informaban realmente, sino que colaboraban en armar operaciones contra determinados políticos, que casualmente eran todos kirchneristas. Nunca ibas a ver un político corrupto del macrismo, no se te vaya a ocurrir. Bueno, resulta que, claro, el tema es que eso deriva después en lo que son los presos políticos, en lo que son la fake news y todo eso, y nadie pide disculpas por eso, nadie se hace cargo después cuando eso no se puede demostrar, o cuando se demuestra que no,
o la justicia dice que tal persona es inocente, por ejemplo. O sea, nadie se hace cargo de esto, ¿no? Y resulta que estos periodistas, el problema es que siguen operando, o sea, aún en el gobierno de Alberto Fernández siguen haciendo lo mismo, los que eran presos políticos, muchos siguen siendo presos políticos. Tratan incluso a los funcionarios del gobierno muchas veces como si fueran menos que ellos, o sea, los periodistas es como que dicen, acá lo que gobernamos somos nosotros y el gobierno tiene que obedecernos a nosotros, alguna especie de impunidad del periodismo de decir el gobierno somos nosotros. Después, claro, entonces hay también muchas críticas que surgen a Alberto Fernández, por ejemplo, a la idea de que parece que hay que ser respetuoso para que después te den con un palo los mismos periodistas a los cuales vos le das notas, después vienen los periodistas esos mismos y te dan con un palo por cualquier medida que tomas, incluso antes de que la tomes, porque ya le meten miedo a la población con el tema de que se pierde la libertad y viene el fin del mundo, o viene el comunismo, como dicen, que ya ahora se puso de moda que todo es comunismo, cualquier cosa que no te guste. Entonces, claro, hacen lo que quieren y nadie le pone castigo, y cuando le querés poner algún castigo dicen que el gobierno se mete en la libertad de la gente, entonces estamos siempre en ese problema. Entonces está esa discusión, ¿no? Hay que tratar como amigo a aquel que siempre te está atacando, que es un gran problema, una gran cuestión que se ve en este gobierno, ¿no? Y si Alberto Fernández hasta qué punto le debería dar prensa a aquellos que mintieron con respecto al kirchnerismo. Bueno, eso también, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones también que se le critican a este gobierno, como por ejemplo, todos recuerdan que con el gobierno de Cristina, por ejemplo, cuando se tomaba una medida progresista o popular, era firme, la medida era y punto, y si te gustaba o no, pero iba para adelante, y que acá hay muchos arrepentimientos en el contexto de este gobierno, muchos arrepentimientos y mucho volvemos para atrás, o suspendemos la medida, o dejamos de hablar de eso, para que no se enojen los poderosos, o tomamos otra medida por ahí que contrarresta el efecto de la que acabamos de tomar. Sí, implica debilidad, eso es lo que decís. Sí, bueno, en conclusión, tratar de ser un poco más coherente, dejar de quedar bien con todos, que es lo que ya hemos dicho, dejar de querer contradecirnos constantemente, un día somos revolucionarios, el otro día somos liberales, tomar una postura definida, ir hasta el final y no estar retratándose por la negativa de los medios o de los grandes poderes. Muy claro lo tuyo. Alguien diría que Alberto Fernández no se haga Roberto Carlos, queriendo tener 1 millón de amigos. Vamos a nuestra segunda pausa.
está sonando Radiohead, en este caso haciendo un tema llamado Vete a dormir, que sería la traducción más o menos en castellano. Bueno, una canción del año 2003, ¿no? De esta banda que empezó haciendo, sí, un rock alternativo, una cosa así, terminó después haciendo cosas bastante experimentales, jugando con la tecnología, incluso en vivo, improvisando con las máquinas, mezclando el rock con toda esta parte tecnológica, con una llamativa naturalidad. Algunas curiosidades sobre esta banda. El cantante... Se comenta que el cantante en su juventud, antes de ser famoso con Radiohead, era DJ, así que probablemente la influencia venga de acá. Yo acá elegí un tema bastante escuchable, ¿no? Pero tienen bastantes otros que son para un público mucho más selecto, más culto, más arriesgado y amante del arte musical, ¿no? Bueno, en general las ambientaciones de las canciones de Radiohead, ya muchos sabrán, suelen ser bastante depresivas, por eso elegí una canción más o menos alegre. Y bueno, y hay después algunas curiosidades, como el hecho de que el cantante haya trabajado en un hospital psiquiátrico durante varios años, cosa que pareciera que le afectó un poco la música de la banda. Las claras del ritmo musical, ¿no? Y bueno, y además tiene una fobia a los autos después de un accidente que tuvo, que casi se muere. Bueno, y de hecho le dedica varias canciones a este accidente también. Bueno. Re macanudo el tipo. Bueno, no, escuchen igual a Radiohead. No, es un buen grupo, pero es cierto que tiene esa visión así medio tétrica, ¿no? Pareciera, de la música. Sí. Bueno, vamos a la vía de comunicación. Bueno, gracias, Sebas. Para comunicarse con nosotros tienen el WhatsApp 155-420-5517, 156-296-1711, la web de la radio fmsignos.com.ar, en iVoox. El nombre de nuestra cuenta es Voces Disidentes FM Signos, en Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio, y nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio. Y como decíamos en el primer bloque, vamos a hablar de una noticia de impacto mundial. Yo digo, un día ocurrió, es casi como dicen, el hecho de una muerte anunciada, ¿no? Una noticia que marca una bisagra en nuestra historia. Una sentencia que varias veces se escribió, pero que había sido casi gambeteada por el destino. Ahora tenemos esta triste realidad de la muerte de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, ese que alguna vez abrazó la Copa del Mundo, yo digo que Maradona para mí era, más allá de todos los errores de su vida errada, de su vida equivocada en lo personal, ¿no? De los excesos, de las adicciones, Maradona fue un argentino nato en todas partes del mundo. Maradona es el mismo que puteó cuando los italianos insultaban el himno argentino, ¿recuerdan? Maradona totalmente, es el mismo que con lesiones jugaba y transpiraba la camiseta y lloraba con cada gol que hacía. Maradona es el mismo que hizo que sus hijas vengan a nacer a la Argentina porque no quería que sean extranjeras, que tengan otra nacionalidad. Maradona es ese hombre que amaba la patria y amaba la tierra tanto como la amo yo, como la aman ustedes, como todo aquel que tenga ese patriotismo y ese amor a nuestra tierra y a nuestra Argentina, más allá de todas las cosas que nos sucedieron, ¿no? Y es el mismo que, ¿se acuerdan que hizo también un partido? Le sacó la sonrisa a los héroes de Malvinas, ¿se acuerdan cuando hizo ese partido? Que parecía de ficción, como una pieza, como una obra de arte, cuando jugó, ¿te acuerdan? Con los héroes de Malvinas, ¿te acordás? Sí. Maradona es un ícono del fútbol, fue, es y será alguien inolvidable. Para mí es, hoy sentí hablar en todos los canales, evidentemente, en todas partes del mundo. Nadie marcó ni marcará tanto como este ícono del fútbol, ícono nuestro, líder nuestro. Maradona pasará a ser un mito, yo creo, en la historia del fútbol, ¿no? Mito, símbolo, emblema, líder, hablábamos de líder hace un rato.
¿qué es un líder? ¿No? Porque también cuando Seba hablaba recién de Milei, Sí, que no se confunda una cosa con la otra. No, sí, aunque parezca que no tiene nada que ver lo que voy a decir con lo de Maradona, pero... Bueno, sí, alguien que representa a una multitud. Es decir, los líderes se van forjando, los líderes nacen, los líderes se hacen, pero no hubo líder en el ambiente futbolístico mundial como Diego Maradona. Es un emblema, es un símbolo porque va muchísimo, pero muchísimo más allá de lo futbolístico. Me encanta que vos como mujer, Ana, hayas hablado de lo que ha representado Maradona en el amor a esta camiseta celeste y blanca. Porque como mujer estás interpretando lo que muchos hombres hemos sentido durante todos estos años que hemos sido acompañados por Maradona y hemos visto sus jugadas, sus partidos, sus desaciertos en su vida personal, que es lo que menos me importa a mí. Lo que significa y significó Maradona y significará es muchísimo más grande que un jugador de fútbol que gana o pierde partidos, hace goles o no. Sí, decime. No, te iba a decir que vos decís como mujer, yo desde mi lado, que no sé mucho de fútbol, he visto, últimamente veía un Maradona como que se estaba apagando, como que su alma se estaba apagando, ¿no? Se fue apagando a la par de su cuerpo, fíjate vos, ¿no? A la par de que sus adicciones le empezaban a pagar facturas, sus tantos desfasajes alimentarios, que sube, que baja, que desfasajes de todo tipo, abusos de sustancias. Maradona ya no quería ser Maradona. ¿Sabes qué me parece eso? Creo que Maradona no quería ser Maradona y ya tampoco podía volver a ser un hombre normal. Y creo que, como todos dicen, estaba sumido en una depresión que creo que los mismos antidepresivos, valga la redundancia, no podían volverlo a la realidad. Maradona es como que, fíjate que parecía como que Maradona ya nada podía encender esa chispa que él tenía. ¿No se fijaron? ¿No les parecía a ustedes últimamente? También tiene que ver... Sí, también tiene que ver con una exigencia que hay de parte de un país, de una sociedad, a un ícono, a un líder, a alguien que es admirado, que es seguido por muchas personas y que se le exige que cumpla un rol que quizás no quiere o no puede cumplir, o quizás en una época pudo cumplirlo y ya no. Bueno, él tiene también una vida personal y eso también uno tendría que respetarlo. No es que a mí me alegre el tema de las elecciones ni nada de eso. Lo que estoy queriendo decir es que se le pide que cumpla un rol de por vida que nadie puede cumplir ni tiene obligación de hacerlo por siempre. Todas las cosas también tienen una época. También se le ha exigido mucho, no sé, a alguien como Charly García, por ejemplo. También. Más allá de las grandes diferencias, obviamente es otro ámbito. Sí, bueno, pero en los excesos fue parecido pero sin embargo es un ícono de la música. Sí, pero no lo digo por el tema de las drogas, más allá de esa comparación que sería válida, pero estoy queriendo decir que la gente, los fans a veces le hace más daño al artista que de lo que lo ayudan. Sí, yo recuerdo una época, no sé si se acuerdan ustedes, la noche del 10, una época creo que fue en el 2005, 2006, allá por ese año que él hacía esa serie de entrevistas, que entrevistó incluso entre otros a sí mismo, ¿no? Y entonces él estaba vestido de traje y entrevistaba al Maradona vestido con remera, al tipo de calle, al tipo común. Un truco visual, un truco visual. Parecía que y entonces él se entrevistaba, iba pasando por distintas partes de su vida, y bueno, y entonces el Maradona de traje le pregunta al Maradona de remera, si un día tuvieras adelante a Maradona y Maradona tuviera adelante a la muerte, ¿qué crees que le diría Maradona a la muerte? Y entonces él le contesta, y yo creo que le diría: gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber estado frente a una pelota, gracias porque el deporte le había dado para él la más grande alegría de su vida, por la libertad de tocar el cielo con las manos. Y entonces el Maradona de traje le dice: ¿y qué le pondrías en la lápida? En la lápida, ¿qué crees que pondría Maradona en su lápida? Y entonces él dice: si yo fuera Maradona,
pondría gracias a la pelota, ¿no? La gente juzga la vida privada, como decía Jesús, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Yo quisiera brindarle mi homenaje con algo que escribí muy a las apuradas después de enterarme hoy a la tarde, después del mediodía, de esta situación. Pocos saben lo que Maradona significaba como líder y capitán a nivel futbolístico, pocos saben lo buen amigo y compañero que era, pocos saben cómo se entrenaba y todo lo que tuvo que dejar de su vida personal precisamente para llegar a ser Maradona. Yo me acuerdo del Maradona de los cebollitas, para quien jugar en el Mundial y hacerle un gol después a los ingleses era todo un sueño. Escribí esto y quiero compartirlo, porque nosotros tenemos un abismo en el medio del pecho hoy. No podemos creer la noticia de este 25 de noviembre, una noticia que veníamos pateando y que nunca vamos a estar preparados para recibir. Cuando se ama a alguien y se va físicamente, las lágrimas vienen sin avisar. Esto es lo que a mí me pasó hoy. El nudo en la garganta aparece de repente y nuestro mundo se derrumba. Hoy en la Argentina constatamos una vez más todo lo que te amamos, Diego. Porque sos lo más auténticamente nuestro que tenemos en tu genialidad, en tu simpleza y con todas las contradicciones de alguien víctima de un endiosamiento que casi no te permitió ser dueño de tu vida. Nos tuviste en vilo siempre, Diego, sabelo. Siempre estuvimos preocupados por tu salud, siempre viéndote como un Dios tan sublime, pero también tan auténticamente pueblo, y a la vez tan solo, y a la vez tan frágil. Hoy te lloramos, como el más grande embajador de nuestro país. Pero lo que es más importante, como el enorme ser humano y compañero de tus compañeros que fuiste y sos. Cabecita negra, hermoso, hoy te lloramos con estas lágrimas que se aparecen sin avisar. Como solo lloramos a los que amasaron nuestro mismo barro, a quienes pelearon nuestras luchas y a los que lucharon por nuestros mismos sueños e ideales. Gracias, Diego. Sí, te estaba escuchando y digo, cuando hablabas de las lágrimas, ¿no? Digo, hoy es el día en que, como reza algún tango, a todos los argentinos se nos piantó un lagrimón. Y una cosa también, que no es menor, porque acá, bueno, obviamente se lo extrañará, bueno, es imposible medir, poner en palabra lo que marcó y lo que va a seguir marcando. Yo no hablo como futbolero porque no soy futbolero y jamás lo seré por más que lo intente. Ahora la influencia social, cultural que tiene, no solamente acá sino en el mundo, es impresionante. Creo que no nos podemos imaginar la marca que va a dejar de acá hasta siempre, ¿no? Al infinito. Y especialmente quería resaltar una cosa, ya que no estamos a punto de terminar. Probablemente en otros países hasta lo valore más de lo que nosotros mismos lo valoramos. Sé que muchos lo van a discutir, pero hay muchas veces cierta falta de patriotismo en la Argentina, y a veces muchas cosas que acá valoramos hoy o que valoramos poco, en otros países son directamente vistas como cosas místicas, celestiales, incluso más que acá mismo. Entonces eso es lo que digo, o sea, a nosotros nos emociona, bueno, en otros países quizás estén todavía más conmocionados aún con esta cuestión. Vamos a tu frase, Ana. Vamos con una frase final de Mahatma Gandhi, que decía: si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrarán que no eres nada en esta tierra. Buenas noches a todos, hasta el próximo miércoles, y bueno, nos deja el sabor amargo esta noticia. Bueno, muchas gracias a todos. Buena semana. Buenas noches, querido Diego, en donde quiera que estés.